Mi padre me obligó a pagar el alquiler y luego me desalojó 7 meses después. Él me quiere de vuelta, pero solo porque el abuelo le está haciendo pagar. Ayer mi papá llamó y me suplicó que regresara a casa. Yo, una mujer de 21 años, perdí a mi mamá por cáncer cuando tenía 14. Fuimos solo mi papá y yo por 3 años antes de que él se casara con Tina, una mujer de 41 años, cuando yo tenía 17. Tina ya tenía una hija, Lily, una mujer de 15 años, de su matrimonio anterior. Después de casarse, tuvieron un hijo, Jack, un niño de 3 años, juntos. Siempre trabajé duro para ser independiente. Cuando cumplí 16, conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes local. Quería mi propio dinero para ropa, salir con amigos y ahorrar para la universidad. Mi papá nunca me obligó a conseguir un trabajo, yo quería hacerlo por mi cuenta. Las cosas cambiaron cuando cumplí 18. No de inmediato, pero aproximadamente 2 meses después de mi cumpleaños, mi papá me sentó a hablar. Me explicó que, ahora que era adulta, necesitaba pagar el alquiler si quería seguir viviendo en casa. Dijo que $500 al mes sería justo, ya que él todavía cubría la comida y otros gastos del hogar. Lo llamó un gesto simbólico para prepararme para el mundo real. Al principio me sorprendió. Ninguno de mis amigos que aún vivían en casa tenía que pagar alquiler a sus padres. Discutí con él, diciendo que estaba ahorrando dinero para la universidad y trabajando duro en mi empleo mientras mantenía mis calificaciones. Él no cedió. Finalmente, me rendí y comencé a pagar los $500 de alquiler mensual. Durante casi 3 años, pagué ese alquiler mientras trabajaba a tiempo parcial y asistía a la universidad para ingeniería civil. No fue fácil, pero me las arreglé. Mi relación con Tina estaba bien. No súper cercana, pero tampoco hostil. No era la madrastra malvada de los cuentos de hadas. De hecho, me llevaba muy bien con mi hermanastra Lily. La ayudaba con la tarea, escuchaba sus problemas de chicos y a menudo veíamos películas juntas los fines de semana. Llegué a amarla como a una verdadera hermana. Hace 7 meses, mi papá me llamó a su oficina para otra conversación. Me dijo que Tina estaba embarazada de nuevo y que yo tendría que mudarme en 2 meses porque necesitaban mi habitación para el nuevo bebé. Estaba confundida y molesta. Su casa tiene 4 habitaciones, la mía, el dormitorio principal de mis padres, la habitación de Lily y la habitación de Jack. Además, tanto mi papá como Tina tenían sus propias oficinas en casa. Tina no había trabajado desde que Jack nació, así que no podía entender por qué no podían convertir una de las oficinas en una habitación para el bebé. Cuando señalé esto, mi papá se molestó y dijo que ya lo habían decidido y que yo necesitaba respetar su decisión como adultos. Dijo que ya era hora de que me mudara de todos modos, ya que tenía 21 años. El problema era que no podía permitirme un lugar propio mientras pagaba la universidad y solo trabajaba a tiempo parcial. Estaba desesperada. Llamé a mi tía Rachel, la hermana de mi papá, esa noche, le expliqué la situación y le pregunté si podía mudarme temporalmente con ella. Me ofrecía pagar el alquiler. Ella se sorprendió cuando le conté sobre el alquiler que había estado pagando y el aviso de desalojo. Inmediatamente me ofreció un lugar para quedarme sin alquiler y dijo que ella se encargaría de mi papá. Al día siguiente, mi abuelo, el padre de mi papá, apareció en nuestra casa. Pidió hablar con mi papá en privado. No pude escuchar todo, pero sus voces se hicieron más fuertes y escuché a mi abuelo sonar más enojado de lo que jamás lo había escuchado antes. Después de aproximadamente 1 hora, mi abuelo pidió hablar conmigo a solas. Me dijo que tenía 3 opciones: quedarme en la casa de mi papá sin más pagos de alquiler, mudarme con él y mi abuela o con la tía Rachel sin alquiler, o encontrar mi propio apartamento y él cubriría el alquiler y los gastos. Dijo que no tenía que decidir de inmediato y que podía cambiar de opinión en cualquier momento. Me sentí tan aliviada de no quedarme sin hogar. Elegí la primera opción porque quería mantenerme cerca de Lily y Jack y esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. No lo hicieron. Después de que mi abuelo se fue, mi papá y Tina comenzaron a actuar como si yo no existiera. Dejaron de hablarme, excepto para preguntarme si había hecho mis tareas. De todos modos, siempre hacía mi parte de las tareas del hogar, por lo que estos recordatorios constantes se sentían dirigidos e injustos, como si estuvieran tratando de pintarme como perezosa o problemática cuando no lo era. Incluso Lily lo notó y me preguntó por qué estaban enojados conmigo. La atmósfera en la casa se volvió insoportable. Después de 2 semanas de este trato, llamé a mi abuelo y le dije que prefería aceptar su tercera oferta. Dijo que se encargaría de todo.
Unas semanas después, me mudó a uno de sus apartamentos de alquiler. Era un hermoso lugar de una habitación que él amuebló con un refrigerador nuevo, estufa y otros elementos esenciales. El día que me mudé, mi abuelo me entregó un cheque por $15,000. Dijo que era para ayudarme a comenzar mi vida independiente. También me dijo que podía vivir en el apartamento sin alquiler mientras estuviera trabajando o estudiando. Me sentí abrumada por su generosidad. Durante los siguientes 6 meses, mi papá y yo apenas hablamos. Ninguno de los dos visitó la casa del otro. Me enviaron un libro para mi cumpleaños con una tarjeta deseándome lo mejor, pero rechazaron mis invitaciones para ver mi apartamento. Extraño a Lily y Jack, pero también disfrutaba viviendo sola por primera vez. Hace 2 semanas, Tina dio a luz a una niña. Los visité brevemente en el hospital. Fue incómodo pero agradable ver a todos. Entonces, ayer mi papá me llamó. Dijo que me extrañaba y que Lily y Jack preguntaban por mí constantemente. Se disculpó por pedirme que me mudara y me pidió que regresara a casa. Le dije que lo pensaría. Hoy fui a visitar a mi tía Rachel. Mi prima Lisa, una mujer de 25 años, también estaba allí. Cuando mencioné la llamada de mi papá, Lisa hizo un comentario sarcástico: sí, estoy segura de que te extraña. Cuando le pregunté qué quería decir, revelaron información impactante. Mi abuelo es dueño de la casa de mi papá y también de la de mi tía Rachel. Él ha estado apoyando financieramente a sus hijos durante años. Cuando mi abuelo se enteró de que mi papá me cobraba el alquiler y luego intentó echarme, se puso furioso. Durante esa conversación privada que escuché, mi abuelo había amenazado con desalojar a mi papá si no cambiaba su comportamiento. El cheque de $15,000 que mi abuelo me dio era exactamente la cantidad de alquiler que le había pagado a mi papá a lo largo de los años. Mi abuelo le está haciendo pagar a mi papá esos $15,000 a él. Además de eso, le está cobrando a mi papá $1,200 al mes por el apartamento en el que vivo ahora. Mi prima cree que la única razón por la que mi papá me quiere de vuelta es para que mi abuelo detenga estos castigos financieros. Esto fue impactante para mí. Siempre pensé que vivíamos cómodamente porque mi papá tenía éxito en su trabajo. Teníamos una linda casa, íbamos de vacaciones y nunca parecíamos preocuparnos por el dinero. No tenía idea de que mi abuelo estaba subsidiando nuestro estilo de vida. Me encanta vivir sola, pero extraño a mi familia, especialmente a Lily y Jack. Simplemente no sé qué hacer ahora. Me duele que mi papá solo me quiera de vuelta por dinero y no porque realmente me extrañe. Actualización 1. El lunes llamé a mi papá y le dije que no regresaría a casa. Le expliqué que estaba instalada en mi apartamento y que regresar se sentiría como un retroceso en mi vida. No mencioné nada sobre conocer la situación financiera. Le dije que aún quería mantenernos en contacto y le sugerí que podríamos cenar juntos a veces y que Lily y Jack podrían visitar mi apartamento ocasionalmente. Él sonó decepcionado, pero no enojado. Solo dijo veremos en un tono monótono. No pude decir si estaba herido o simplemente molesto porque su plan no funcionó. El viernes llamó de nuevo y preguntó si quería almorzar con él el domingo. Yo ya tenía planes de visitar a mis abuelos, así que me negué, pero sugerí cenar el jueves en su lugar. Él estuvo de acuerdo. Todavía me envió mensajes de texto y hablo con Lily regularmente. No ha mencionado haber escuchado ninguna discusión sobre mí, pero sí me dijo que la mamá de Tina se está quedando con ellos para ayudar con el nuevo bebé. Según Lily, su abuela es increíblemente molesta y critica todo lo que hace Lily. He estado pensando en invitar a Lily a una pijamada en mi apartamento, pero decidí esperar hasta después de hablar con mi papá el jueves. No quiero que se haga ilusiones si él se niega a dejarla visitarme. El domingo fui a ver a mis abuelos como estaba planeado. Después del almuerzo, le pregunté a mi abuelo la verdad completa sobre la situación. Le dije que sentía que estaba viviendo rodeada de mentiras y que ya no era una niña. Él confirmó todo lo que había escuchado de mi tía Rachel y mi prima Lisa. Él es dueño de ambas casas y está haciendo que mi papá le reembolse el dinero del alquiler y le cobra por mi apartamento. Pero había más. Mi abuelo reveló que ha ayudado frecuentemente a mi papá financieramente a lo largo de su vida, pagando su educación, atención médica y otras necesidades porque mi papá no tiene ahorros a pesar de sus ingresos decentes. Mi papá siempre ha sido descuidado con el dinero. La revelación más sorprendente fue sobre mi fondo universitario. Siempre pensé que mi papá lo había establecido para mí. En realidad, el dinero provino principalmente de mi abuelo y de mi difunta madre, quien tenía una póliza de seguro de vida. Me sentí tonta por no haberme dado cuenta antes de lo dependiente que era mi papá del apoyo de mi abuelo.
Mi abuelo también me dijo que había establecido fondos educativos para todos sus nietos, incluyendo a Jake, la nueva bebé e incluso a Lily, para asegurar que todos tuvieran las mismas oportunidades. Describió a mi papá como alguien que necesitaba aprender a ser menos frívolo con el dinero, pero me aseguró que nunca dejaría que mi papá o cualquiera de los niños sufriera financieramente. Admitió que le estaba dando una lección a mi papá, quizás tardíamente. Cuando le pregunté por qué mi papá realmente me había echado, mi abuelo dijo que le había preguntado directamente a mi papá, pero nunca recibió una explicación clara. Ambos, mis abuelos, parecían profundamente heridos por esto, no solo enojados o confundidos. He decidido mantenerme al margen del conflicto financiero entre ellos. Mi objetivo principal ahora es mantener las relaciones con mis hermanos. Estoy pensando en formas de organizar visitas que no impliquen ir a la casa de mi papá. También quiero intentar reconstruir algún tipo de relación con mi papá, con cautela. Necesito acceso a mis hermanos, pero también necesito protegerme de volver a ser lastimada. Actualización 2. Cené con mi papá el jueves como estaba planeado. Nos reunimos en un restaurante, lo que pensé que sería mejor que reunirnos en cualquiera de nuestras casas. La conversación fue tensa al principio. Él me preguntó sobre mis clases y mi trabajo, y yo le pregunté sobre la nueva bebé. Se llama Emma y, aparentemente, tiene cólicos y mantiene a todos despiertos por la noche. Después de unos 20 minutos de charla trivial, sacó el tema de que volviera a casa. Dijo que extrañaban tenerme cerca y que Lily, especialmente, estaba teniendo dificultades para adaptarse a ser la única hija mayor en la casa ahora. Mencionó que la madre de Tina había regresado a casa y que podrían usar un par de manos extra con la bebé. Me mantuve firme en mi decisión y le dije que estaba feliz viviendo de forma independiente. Entonces me sorprendió al preguntar si Lily podía quedarse conmigo algunos fines de semana. Dijo que ella necesitaba un descanso del llanto del bebé y que pensó que pasar tiempo conmigo sería bueno para ella. Me emocioné y acepté de inmediato. Organizamos la primera visita para el siguiente fin de semana. Cuando recogí a Lily ese viernes, prácticamente corrió hacia mi coche. Durante el viaje a mi apartamento, no podía parar de hablar de lo caóticas que eran las cosas en casa. Tina estaba constantemente agotada e irritable debido a los cólicos del bebé. Mi papá estaba trabajando más horas y Jack estaba actuando mal porque no recibía suficiente atención. Lily se sentía atrapada en el medio, se esperaba que ayudara tanto con Jack como con el bebé mientras mantenía sus calificaciones en la escuela. El fin de semana con Lily fue maravilloso. Vimos películas, horneamos galletas y simplemente hablamos durante horas. El sábado por la noche me preguntó si podía vivir conmigo en lugar de en casa. Le expliqué que no era posible. Estaba en la universidad, trabajaba a tiempo parcial y mi apartamento solo tenía una habitación. Además, ella era menor de edad y legalmente tenía que vivir con sus padres. Ella entendió, pero estaba claramente decepcionada. Cuando la dejé el domingo por la noche, mi papá me invitó a entrar. Dudé, pero decidí entrar por unos minutos. La casa estaba más desordenada de lo que la había visto. Había cosas de bebé por todas partes, platos sucios en el fregadero y juguetes de Jack esparcidos por el suelo. Tina estaba en el sofá con Emma llorando en sus brazos, luciendo agotada. Jake corrió hacia mí y me abrazó las piernas, rogándome que jugara con él. Era obvio que estaban teniendo dificultades. Mi papá me apartó y me preguntó de nuevo si consideraría volver a mudarme, incluso temporalmente. Se ofreció a convertir su oficina en casa en un dormitorio para mí para que pudiera mantener mi apartamento, pero ayudarlos durante este periodo difícil. Le dije que lo pensaría. De camino a casa, me detuve en casa de mi tía Rachel para hablar las cosas. Ella me aconsejó que no regresara, diciendo que sería demasiado fácil quedar atrapada en un papel de cuidadora. Me recordó que mi papá y Tina habían tomado sus decisiones y necesitaban resolver las cosas por sí mismos. También mencionó algo interesante. Mi abuelo había reducido recientemente el alquiler del apartamento que le estaba cobrando a mi papá de $1,200 a $600 al mes después de que mi papá le pidiera ayuda financiera con los nuevos gastos del bebé. 2 días después, mi papá llamó con otra sorpresa. Dijo que él y Tina habían estado hablando y que querían contratarme como niñera a tiempo parcial para Jack y Emma. Se ofrecieron a pagarme $20 por hora por 15 horas a la semana, lo cual era más de lo que ganaba en mi trabajo de medio tiempo actual. Me quedé atónita. Después de hacerme pagar el alquiler durante años y luego echarme, ahora querían contratarme. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo.
Una parte de mí quería ayudar, no por mi papá o Tina, sino por Jack y Emma, quienes eran inocentes en todo esto. Otra parte de mí sentía que esta era solo otra forma de que mi papá obtuviera lo que quería sin reconocer cómo me había tratado. Llamé a mi abuelo para obtener su perspectiva. Sugirió que hiciera una contraoferta. Ayudaría 10 horas a la semana, pero en lugar de pagarme directamente, contribuirían con $200 semanales a un fondo para las necesidades futuras de Jack y Emma. De esta manera, podría ayudar a los niños que me importaban sin sentir que mi papá me estaba usando de nuevo. Pensé que era un buen compromiso y llamé a mi papá con la contraoferta. Él sonó sorprendido, pero aceptó después de una breve vacilación. Acordamos que iría 3 tardes a la semana durante unas 3 horas cada vez. Trabajar en su casa ha sido una experiencia interesante. Principalmente cuido a Jack mientras Tina se encarga de Emma. Mi papá rara vez está en casa durante estas horas. Jack está obviamente feliz de tenerme de vuelta en su vida regularmente. Lily a menudo se une a nosotros cuando llega a casa de la escuela y la ayudamos con la tarea o simplemente pasamos el rato. Tina y yo hemos desarrollado una relación de trabajo incómoda pero funcional. Ella siempre es educada, pero mantiene su distancia emocionalmente. A veces la sorprendo mirándome con Jack con una expresión que no puedo descifrar. ¿Es gratitud, resentimiento, culpa? No estoy segura. De lo que sí estoy segura es de que tomé la decisión correcta de no regresar. Cada vez que salgo de su casa, siento una sensación de alivio al entrar en mi apartamento tranquilo y limpio. Mi espacio, mis reglas, mi vida. Actualización 3. El acuerdo que establecimos ha estado funcionando durante los últimos 2 meses, aunque no sin algunas complicaciones. He estado yendo a la casa de mi papá 3 veces a la semana para ayudar con Jack y Emma. Los pagos semanales de $200 se han depositado en cuentas de ahorro separadas que abrí para ellos. La semana pasada sucedió algo inesperado. Llegué a mi hora habitual y encontré a Tina sentada en la mesa de la cocina bebiendo café. Me pidió que me sentara antes de llevar a Jack al parque. Lo que siguió fue la conversación más honesta que hemos tenido. Tina admitió que ella fue quien presionó a mi papá para que me pidiera que me mudara el año pasado. Dijo que se sentía amenazada por mi estrecha relación con Lily, temiendo que Lily la prefiriera a ella. También confesó haber sugerido que me cobraran el alquiler cuando cumplí 18, pensando que eso me animaría a mudarme por mi cuenta antes. No esperaba que me quedara y pagara durante 3 años. Me dijo que cuando mi abuelo confrontó a mi papá, él le había revelado todos los arreglos financieros por primera vez. Ella no tenía idea de que mi abuelo era dueño de su casa o de que los había estado apoyando financieramente durante años. Mi papá siempre se había presentado como el proveedor exitoso. Descubrir la verdad había causado una gran grieta en su matrimonio. Tina dijo que se sentía terrible por cómo se había desarrollado todo y se disculpó por su papel en ello. No supe qué decir, así que solo asentí y llevé a Jack al parque como estaba previsto. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un correo electrónico de mi papá. Se disculpó por cobrarme el alquiler y por pedirme que me mudara. Admitió que había tomado estas decisiones en parte para complacer a Tina y en parte porque le molestaba cuánto controlaba mi abuelo las finanzas familiares. Dijo que se había sentido avergonzado por su dependencia financiera y lo había desquitado conmigo injustamente. El correo electrónico terminaba con una solicitud de que siguiera yendo a ayudar con los niños, diciendo que ambos se habían dado cuenta de cuánto se beneficiaban los niños de tenerme en sus vidas. No se mencionaba nada de volver a casa. No respondí al correo electrónico de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo. Llamé a mi tía Rachel y le conté sobre ambas conversaciones. No le sorprendió el celo de Tina ni el resentimiento de mi papá hacia mi abuelo. Aparentemente, estas tensiones habían existido durante años, pero yo había estado protegida de ellas. Durante el fin de semana, me reuní con mi abuelo y le conté sobre las conversaciones con Tina y el correo electrónico de mi papá. Él escuchó atentamente y luego me dijo algo que ayudó a que todo tuviera más sentido. Mi papá siempre había luchado por estar a la altura de las expectativas de mi abuelo. Mi abuelo había crecido en la pobreza y construyó su riqueza a través del trabajo duro y las inversiones inteligentes. Esperaba que sus hijos mostraran la misma ética de trabajo y responsabilidad financiera. Mi papá, el hijo menor, se había rebelado contra estas expectativas toda su vida. Mi abuelo creía que cuando comencé a trabajar a los 16 y a ahorrar mi dinero, mi papá me vio teniendo éxito donde él había fallado, siendo financieramente responsable sin ser forzada a ello.
El alquiler y el desalojo podrían haber sido su resentimiento mal dirigido, desquitándose conmigo lo que no podía expresar a su padre. Pasé varios días pensando en todo lo que había aprendido. Decidí que, aunque no podía olvidar lo que sucedió, aferrarme a la ira no ayudaría a nadie, especialmente a mí. Respondí al correo electrónico de mi papá aceptando su disculpa sin prometer nada más allá de continuar con el acuerdo actual con los niños. La próxima vez que fui a su casa, tanto mi papá como Tina estaban allí. No discutimos el correo electrónico ni la confesión de Tina. En cambio, nos centramos en asuntos prácticos como la inscripción de Jack en el preescolar y la próxima cita médica de Emma. Fue extraño pero civil. Lily sigue pasando la mayoría de los fines de semana en mi apartamento. Es como una hermana pequeña para mí y atesoro nuestro tiempo juntas. Jaque siempre está emocionado de verme, e incluso la bebé Emma ha comenzado a reconocerme y sonreír cuando la cargo. En cuanto a mi relación con mi papá y Tina, no creo que vuelva a ser lo que fue. Han pasado demasiadas cosas, se han revelado demasiadas verdades. Pero estamos encontrando una nueva forma de ser familia, más distante, más honesta, con límites claros. Estoy continuando mis estudios de ingeniería y recientemente solicité una pasantía que podría llevar a un trabajo a tiempo completo después de la graduación. Mi abuelo se ha ofrecido a ayudarme a comprar mi propio lugar cuando esté lista, pero quiero hacerlo en mis propios términos, cuando pueda pagarlo por mí misma. La lección más importante que he aprendido de todo esto es que la familia es complicada. Las personas cometen errores, albergan resentimientos secretos y actúan de maneras que lastiman a quienes se supone que deben proteger. Pero la familia también puede sorprenderte con un apoyo inesperado, como lo hicieron mi abuelo y mi tía Rachel por mí. No sé qué depara el futuro para mi relación con mi papá y Tina. Por ahora, estoy enfocada en construir mi propia vida mientras mantengo las conexiones con mis hermanos. Eso es suficiente para mí.